Que Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este canal, donde ya sabéis que siempre buscamos dar la gloria a Dios por medio de su palabra. Y con este vídeo quiero hablar de algo que he venido comentando en los últimos vídeos y que de verdad me preocupa ver el panorama que se nos presenta, sobre todo en el tema académico dentro del cristianismo. Porque creo que últimamente se está intentando, como digo, desde ciertos círculos académicos, trastocar lo que para mí es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la inerrancia de las Escrituras. Creer que la Biblia está libre de cualquier error porque creemos firmemente en un Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso tiene el poder más que suficiente para preservar su palabra escrita de cualquier error humano. Y así lo creo firmemente y creo que debe ser un pilar fundamental del cristianismo. Por supuesto, como digo, han surgido desde ciertos ámbitos académicos gente que simpatiza, aunque traten de negarlo muchas veces, porque ellos dicen que todas estas cosas no los convierten en liberales y puede ser que no los conviertan en liberales per se, pero sí que creo que los hace simpatizantes de ciertos aspectos de la teología liberal. Han surgido gente que niega la inerrancia de las Escrituras y además, para defender su postura, lo hacen mintiendo y lo hacen trastocando datos históricos que no son ciertos, diciendo cosas como que la inerrancia bíblica es algo totalmente moderno y que antes de la Convención de Chicago del 1978 era algo que no se creía. Esto es una mentira y es una falsedad. Puede ser que en el 1978, en la Convención de Chicago, se acuñara ese término de inerrancia bíblica, pero desde luego que se acuñara el término no quiere decir que el concepto o la creencia de lo que encierra ese concepto no se creyera antes en la Iglesia. De hecho, la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras ha sido una creencia de toda la historia de la Iglesia. Y es algo que voy a tratar de demostrar con algunas citas de personas muy importantes de la historia de la Iglesia y que afirmaron de forma rotunda su creencia en la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Por ejemplo, puedo citar a Juan Crisóstomo, quien dice todo lo que las divinas Escrituras dicen es completamente verdadero. No dice en parte, no dice solo algunas cosas, ni siquiera dice casi todo, dice todo lo que las Escrituras dicen es completamente verdadero. Puedo citar también a San Jerónimo cuando dice que las Escrituras no pueden mentir, porque las Escrituras son completamente la palabra de Dios y no encierran ninguna mentira, ningún engaño ni ningún error. Podemos citar también, por supuesto, al teólogo por excelencia de Occidente, el hombre posiblemente que después de los escritores bíblicos más haya marcado el pensamiento cristiano, como es Agustín de Hipona, que dice: solo aquellos libros que se llaman canónicos he aprendido a honrar, de modo que creo firmemente que ningún autor de estos libros cometió error alguno al escribir. Agustín de Hipona, como digo, posiblemente después de los escritores bíblicos, el teólogo más influyente de la historia de la Iglesia, dice de una forma clara y contundente que en aquellos libros que son canónicos, él cree firmemente que ningún autor de estos libros ha cometido error alguno al escribir. Asimismo, el padre de la Reforma, Martín Lutero, decía lo siguiente: es imposible que la Escritura se contradiga a sí misma. Solo parece así para los hipócritas e insensatos. Martín Lutero tilda de todos aquellos que puedan llegar a decir que la Biblia puede encerrar alguna contradicción de hipócritas e insensatos. Uno de los teólogos más influyentes de la era moderna, como fue Herman Bavinck, de la época moderna, pero anterior a esa Convención de Chicago del 1978, Herman Bavinck decía lo siguiente: la Escritura es verdadera en todo, no en parte, no solo en algunas cosas, no en casi todo, dice es verdadera en todo. Jacobo Arminio también decía lo siguiente, posiblemente sea la cita que más me gusta: en las Escrituras no reconozco otro maestro que Dios, por ello atribuyo una autoridad tan grande que creo que ninguna de sus partes puede contener error. Jacobo Arminio decía de una forma literal que, puesto que las Escrituras son las mismas enseñanzas de Dios mismo, están preservadas de cualquier error. Como podéis ver, y así podía tirarme todo el día
citando completamente autores de toda la historia de la Iglesia que han afirmado creer en la inerrancia de las Escrituras. No utilizaban ese término, pero enseñaron su concepto. Por eso decir que la inerrancia de las Escrituras se cree desde el 1978 es faltar a la verdad y es faltar a la historia. Y si te dicen alguna vez eso, di que es mentira. La inerrancia de las Escrituras se ha creído durante toda la historia de la Iglesia. ¿Sabes cuál es lo que no se ha creído durante toda la historia de la Iglesia? Que la Escritura podía contener errores. El primer teólogo en afirmar tal cosa fue Richard Simon en el siglo XVII. Mira si pasaron años. Eso sí que es algo que no se ha creído y que se ha creído más recientemente, y aunque traten de negarlo, fue el pilar fundamental de la teología liberal. Así que cuando te vengan con todas estas historias y todos estos cuentos, por muy académicos que pretendan ser o que sean, no los escuches. La Biblia está libre de cualquier error, puesto que es la palabra de Dios mismo. Y Dios tiene poder más que suficiente, mejor dicho, tiene el poder infinito en su mano para preservar su misma palabra escrita, libre de cualquier error. Espero que este vídeo os haya hecho bien y, como siempre, que Dios os bendiga mucho.